Continuando con los temas a desarrollar, hoy vamos a conversar sobre la normatividad ambiental. Mi nombre es el ingeniero Luis Castillo y voy a compartir con ustedes este tema que nos debe ayudar a comprender la necesidad de regular el uso y el beneficio de los recursos naturales, entendiendo como parte fundamental del ambiente en el cual vivimos. Por eso que comienzo primero con una introducción interesante, que el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, actualizado Perú al 2021, nos trae a la remembranza. Y es una imagen del futuro, y el cual espera que el Perú, en el proceso de desarrollo sostenible, sobre la base de un crecimiento verde a través del aprovechamiento de su diversidad biológica y la mejora de la calidad ambiental, se ha impulsado un manejo de cuencas sin presencia de ilegalidad, con menor vulnerabilidad frente al cambio climático y desastres naturales. Esta imagen de futuro nos establece la necesidad de que el Estado regule el desarrollo sostenible. Un desarrollo sostenible no pensando en el uso de recursos per se, sino en las generaciones futuras. Ya hablábamos nosotros que en el marco de desarrollo sostenible que nos planteaba la Cumbre de la Tierra en el 92, pues resulta bastante interesante el poder desarrollar o comprender este proceso de integración, ¿no?, donde los recursos naturales, en relación al manejo de los mismos en un área física, geográfica, determinada por ejemplo como cuenca, y las reglas de juego que se establezcan en el marco de la legalidad, generen la menor vulnerabilidad frente a hechos climáticos y naturales que podrían ocurrir. Por eso, en esta breve introducción, lo que vamos a ver es cuáles son estas tendencias mundiales y nacionales en relación al manejo del ambiente. Primero, el incremento en las emisiones de los gases de efecto invernadero a nivel mundial y nacional ha crecido. Y ese crecimiento es sostenible. Es decir, está asegurándose que para el resto de la historia del mundo y de la humanidad va a existir. Por eso que se prevé para la emisión de gases de efecto invernadero un 50% de generación, dado que las principales actividades como la generación de energía eléctrica todavía se hace uso de los gases de efecto de carbono. Entonces, ¿cuáles son esas actividades claves que tenemos que considerar como generadoras de gases de efecto invernadero? Primero es la producción de energía, segundo, la producción industrial, y tercero, la forestación. Esto entendiéndose por un inadecuado uso de los árboles, generando áreas totalmente devastadas. Pero a su vez, hay un incremento significativo solo para el Perú, que de 98.000 pasó a 146.000. Estamos hablando casi del poco menos del 50%, o un poco más del 50% de los gases de efecto invernadero se han incrementado solo en un poco más de 10 años. Sin embargo, ese incremento de los gases de efecto invernadero forma parte de los efectos generados por nosotros mismos, ¿no? Efectos que se van a ver en el deterioro de la calidad ambiental a nivel mundial y nacional. Por eso que la contaminación del área será el principal causa ambiental de mortalidad prematura. Hoy en día, de acuerdo a las proyecciones de la OCDE,
A causa del material particulado, es decir, estas partículas finas de 2.5 micras, que pueden alojarse en las alveolos de los cuerpos, y mientras más grande va a ser mucho más sencilla su absorción, afecta directamente la calidad de las personas, la calidad de vida. Y si ustedes ven ahí en la gráfica, estas partículas suspendidas van a ser para el 2050 casi más del doble de lo que había para la época del 2010. ¿Qué tipo de fuentes contaminantes del aire existen? Por ejemplo, vamos a tener aserraderos, ladrilleras, cementeras, parques automotores, extracción minera, industrias, en general la pesca, la fundición del cobre, la generación eléctrica, la fundición de petróleo, fundición de minerales, las briquetas de carbón, la quema de caña. Ahí en el tema de quema de caña, por mi experiencia, donde vivo, donde he vivido, pues cuando hay quema de caña cerca de las avenidas principales o cerca de los distritos, es espantoso, ¿no? La cantidad de afectación a la calidad del aire, ¿no? Un día estaba sentado en la Plaza de Armas de Trujillo y todas las cenizas caían en la plaza, ¿no? ¿Y dónde son las principales zonas afectadas? Arequipa, Cerro de Pasco, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Huancayo, Hilo, La Oroya, la misma Lima, Pisco, Piura, Trujillo, Cajamarca y Pucallpa, así como Talara, son las que cierran estos lugares donde es mayor la contaminación. Pero en clases anteriores hablábamos nosotros de los cuerpos receptores, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de un cuerpo receptor que es el aire. El otro cuerpo receptor es el agua. Y dígase que el agua es fuente de vida de todo lo que existe, de todo lo que fue. Y en esa lógica, si no hay recurso hídrico disponible, vamos a tener muchos problemas. Por eso que la disponibilidad de agua dulce estará restringida, más del 40% de la población podría vivir sin. Como ustedes pueden ver en la gráfica, los ratios de disponibilidad de agua, y van a ver en el caso del Perú, el estrés hídrico es mayor al 80%, especialmente por el tema del cambio climático, ¿no? Hay que recordar que somos uno de los países más vulnerables por el cambio climático y vamos a ser afectados, muy golpeados por el tema de la escasez de recursos hídricos, ¿no? Sin embargo, en la zona de menor disponibilidad de agua existe un mayor porcentaje de población, ¿no? Porque en la vertiente del Pacífico, donde tenemos la mayor cantidad de población, es donde menos agua hay, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que el agua es un recurso natural vital, el agua es indispensable para el desarrollo. Asimismo, como ustedes pueden ver en la gráfica del Perú, tenemos que reestructurar un poco esa estructura, este potencial hídrico, porque donde está el 5% de la población hay 0.5% de agua, pero donde está el 97.5% de agua solo hay el 30% de población. Entonces hay que ver cómo vamos a mejorar esto, porque se dice que la falta de agua en el mundo va a generar conflictos ambientales severos y hasta guerras, ¿no? Hemos hablado del agua, del suelo, y ahora vamos a hablar sobre el aprovechamiento de los recursos naturales y la diversidad biológica. Es decir, vamos a hablar de cómo, por ejemplo, el biocomercio es una oportunidad estratégica para la conservación de la diversidad biológica y la mejora de la calidad de vida de los pobladores locales. Tenemos que entender que los recursos naturales, la biodiversidad del Perú, que es uno de los 17, está dentro del top 10 de países megadiversos, donde
la cultura del consumismo es tan alta, los países consumidores de productos naturales y saludables, como la Comunidad Europea, los Estados Unidos, es un mercado muy atractivo para dar sostenibilidad a estos recursos, ¿no? No solamente hay que depredar, sino hay que optimizar el mercado, ¿no? Y especialmente en productos autóctonos y nativos que deberíamos preservarlos en el tiempo. Y tenemos grandes ejemplos como la maca, la quinoa, el maíz blanco. El maíz blanco, por ejemplo, como anécdota, una vez se quiso sacar del Valle Sagrado y terminó siendo baby choclos, ¿no? Porque no crecieron. La castaña, el achote, la cochinilla, la tana en los desiertos peruanos. O sea, hay potencial y hay que saber cómo poder optimizarlo y hacer un aprovechamiento sostenible del mismo, ¿no? A ver, si los cuerpos receptores estuvieran bien, si el desarrollo sostenible se amoldaría en este proceso, nos faltaría igual una pieza clave, y esa pieza clave es la gobernanza ambiental. ¿Y por qué la gobernanza ambiental? En principio, la gobernanza ambiental nos permite establecer mecanismos nacionales e internacionales que nos ayuden a ser armónicos en la toma de decisiones, ¿no? Por eso que cuando uno ve las cifras de países miembros que han ido incrementándose, también tiene que ver la cifra de cuántos convenios se han implementado o desarrollado en estos 2 meses que fueron críticos y que, para suerte nuestra, en el Perú se dio en la COP20, ¿no? En el cual comenzamos a comprender los peruanos que el Perú forma parte de un gran dominó, que es el mundo. Y por primera vez el tema ambiental estaba en boca de todos. ¿Y por qué? Porque justamente la gobernanza ambiental no es un tema de Perú, es un tema del mundo. Y esos 2 meses que vivimos en el Perú, tan intensos con la COP20, luego fueron vistos por televisión en la COP21 en París. Por eso que tenemos el Convenio Nacional de Suelo y de Certificación, Territorio y Ordenamiento Territorial. Tenemos 4 convenios de cambio climático. Tenemos 12 convenios de sustancias químicas y residuos sólidos. Tenemos 15 convenios de biodiversidad, un convenio de bosques, 2 acuerdos multilaterales de calidad de aire y 7 acuerdos de gobernanza ambiental. Además de incluir océanos y mares, que tienen 7 acuerdos multilaterales ambientales. Entonces, uno ve como la necesidad de regular y de legislar diferentes aspectos nos van a permitir una mejor gobernanza ambiental. Y esa introducción pues nos va a servir para comprender cómo el Perú ha establecido su normativa ambiental para justamente cautelar estos espacios, ¿no? Pero antes de hablar del marco nacional, me gustaría compartir con ustedes cuáles son los desafíos que tenemos hacia adelante, ¿no? En esta parte que comenzamos a ver y explorar los temas ambientales, es interesante el comprender cuáles son esos desafíos ambientales, ¿no? Y para eso, moraleja, no hay que tratar de descubrir la pólvora, no hay que ver las experiencias exitosas que nos pueden ayudar. Y un ejemplo es Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Que tiene una cultura del ambiente a partir de la elaboración de los servicios ambientales, ¿no? Y por eso que ellos han logrado el aumento de la deforestación por política de urbanización y desarrollo versus la poca valoración de los recursos naturales, ¿no? Por lo tanto, el tema de servicios ambientales como estrategia institucional de cobertura nacional e integrada a los ejes de desarrollo han permitido mecanismos que contribuyan a la sostenibilidad y fortalecimiento del sector ambiente y los recursos naturales. Por ello es necesario capacitar a productores, comunidades indígenas y propietarios de bosques
contribuyendo a su desarrollo. Es un buen ejemplo y está muy enfocado a las áreas naturales protegidas y a su manejo en general. Cómo estos pueden ir desarrollándose de una mejor forma. De una u otra manera, como dijimos, las áreas naturales protegidas son un muy buen ejemplo del proceso de implementación, bueno, las áreas naturales protegidas y las macros regiones en relación justamente a la experiencia de capitalizar o valorar los servicios ambientales. Por otro lado tenemos a Alemania con la promoción y desarrollo de fuentes energéticas renovables, ¿no? Decíamos nosotros que la energía solamente se transforma y no se destruye, entonces ya se entienden cosas importantes como, por ejemplo, más del 90% del consumo de energía primaria en Alemania proviene del petróleo, gas natural, todo esto antes de los años 90, ¿no? Entonces, en el marco de los acuerdos, convenios y tratados. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso de Alemania, el uso de energía renovable debido a la combinación política, la regulación, la legislación y cambios institucionales han permitido que más de 2,8% del PBI de Alemania se invierta en energía renovable y eficiencia energética, ¿no? Y esto ha permitido que entre el año 2004 y 2010 hay un aumento del 129% en el número de personas que trabajan en el sector de energías renovables. ¿Qué otros desafíos más tenemos? El Perú tiene una serie de desafíos que pueden traducirse en oportunidades que se deben aprovechar para mejorar su calidad de gestión del ambiente. Primero, una diversificación productiva y desarrollo de nuevos mercados. Es decir, tenemos que ver más allá del horizonte. Segundo, fortalecer la gobernanza y la gobernabilidad ambiental. Porque si yo logro tener instituciones sólidas, fuertes, bien manejadas, vamos a tener un crecimiento verde. Mejorar el bienestar de la población y generación de empleos verdes. Cambiar mi matriz energética. Otro tema importante es reducir la vulnerabilidad ante el impacto del cambio climático y la pérdida de los servicios ecosistémicos. Y por último, el fomento del enfoque de aprovechamiento sostenible de recursos naturales. Estos 5 grandes desafíos nos van a permitir a nosotros tener un crecimiento verde como país. Un crecimiento verde que no solamente es deseado, sino esperado, ¿no? Y que ya están dentro de la agenda ambiente y dentro de los compromisos ambientales que hemos pactado, por ejemplo, con la comunidad andina, ¿no? En síntesis, para crecer, el Perú tiene una serie de desafíos que se pueden traducir en oportunidades. Este crecimiento verde depende de los 5 aspectos que hemos visto y que van a llevar que los retos ambientales sean implementados, cumplidos, debidamente trabajados y lo más importante, pensando en nuestras generaciones futuras, en beneficio de nuestro país, en beneficio de nuestros hijos. Estos retos ambientales deberían ser o formar parte, así como estamos preocupados en tener más educación, en tener más colegios, en tener más carreteras, tenemos que preocuparnos en mejorar la calidad ambiental, porque si no, esos colegios no nos van a servir de mucho. Ahora ya vamos a comenzar a ver qué nos propone el Ministerio del Ambiente en relación a la legislación ambiental. Y para poder tener una legislación ambiental tenemos que partir por la política ambiental, o las políticas ambientales que establece el Estado peruano para lograr los objetivos. La política de Estado 19 de desarrollo sostenible y la gestión ambiental, que se propuso en el Acuerdo Nacional, establece que nos comprometemos a
integrar la política nacional ambiental con las económicas, sociales y culturales para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del Perú. Esta declaratoria de superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del Perú es nuestro eslogan, nuestro gran sticker que tenemos que pegar en la cabeza. Nosotros buscamos no solamente un desarrollo sostenible, sino superar la pobreza. Si logramos eso, estamos logrando que el Perú sea sostenible. Si no, va a ser bastante difícil si es que como país no comprendemos aún que todos apuntamos hacia el mismo resultado, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a dar esta natural integración de políticas ambientales con otras políticas públicas? Bueno, la política económica, la política social, la sectorial, internacional, tiene que aportar a la política ambiental, así como la política ambiental, la sectorial, regional y local, deben aportar a las políticas. Sin embargo, en esta lógica de ceder, esta integración de las políticas nos van a permitir a nosotros comprender y hablar de un desarrollo sostenible en nuestro país. Por lo tanto, se han establecido prioridades ambientales, ¿no? Los 3 niveles de gobierno tienen que focalizar su esfuerzo en lograr resultados y metas a nivel de ambiente en acción, es decir, la Agenda Ambiental y Acción Ambiental 2015-16. En 2012 nos plantearon ejes estratégicos de la gestión ambiental, los mismos que se alinean al Plan Nacional de Acción Ambiental. Como hemos dicho, tanto a nivel sectorial, local y regional, estas estrategias del Plan Nacional deben ser desarrolladas en el marco de la política nacional. Por eso es un gran paraguas la política nacional en el cual se desarrolla el Plan Nacional de Acción y Ambiente, sobre el cual se han establecido ejes estratégicos, y por último una herramienta del desarrollo de la misma actividad que es la Agenda Nacional y de Acción Ambiente 2015-2016, que es donde deben desarrollar las actividades con la finalidad de alcanzar los objetivos de la política. Alcanzar los objetivos de la política está vinculado a estas prioridades ambientales nacionales. Deben ser debidamente canalizadas por los 3 niveles de gobierno, de tal manera que se pueda legislar a esos 3 niveles en beneficio de lograr los objetivos de la política nacional. Por eso es trascendente entender la estructura orgánica del Estado, es decir, cómo el poder legislativo, a través de sus estamentos, nos permite tener un poder judicial autónomo, sólido, donde el poder judicial debemos considerar que esta estructura del Estado, donde el Perú es una democracia, donde el Perú es una república social, independiente y soberana, donde el Estado es uno e indivisible, donde su gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de separación de poderes, hace ver que, en principio, la legislación es una sola a nivel nacional y puede ser implementada desde la lógica de la descentralización, acciones y actividades para el beneficio del logro de la política nacional. Y esta acápite se hace porque puedo tener toda una estructura de gobiernos nacionales y gobiernos subnacionales, como organismos autónomos, poder ejecutivo, el poder ejecutivo legislativo, pueden establecer mecanismos, pero todo esto es uno solo. El Estado es uno solo en su conjunto y todos debemos velar por su mejoría. Y eso es lo importante, o sea, cuando entendamos que la política nacional del Estado, en relación a la política nacional ambiental, van a jugar un papel preponderante para el desarrollo sostenible del país, podremos ir comprendiendo que la legislación ambiental apunta a ello, ¿no? Por eso que el Sistema Nacional de Gestión Ambiental se establece como un ejercicio de las funciones ambientales a cargo de las entidades públicas, la misma que se organiza bajo el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y su rectoría está a cargo del Ministerio del Ambiente, donde tenemos al CISNEFA, que es
el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, responsable de la supervisión y fiscalización de compromisos ambientales. El Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, que vela por la captación y vertimiento de los mismos. El SINAMPE, que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Esta semana hemos tenido una muy buena noticia en relación al SINAMPE, y es justamente que estamos encaminados a ampliar ya en el área marino costera, ¿no? Y eso es interesante. El CINIA, que sin información e investigación no vamos a lograr dar buena legislación. En el caso ambiental sucede la particularidad que si yo no experimento el caso real, es muy complicado que se puedan asumir normativas ambientales para ser mejoradas, ¿no? Las estrategias nacionales, así como el sistema de evaluación de impacto ambiental, están jugando un papel transversal para el logro de objetivos. Sin embargo, el Sistema Nacional, el SINAFOR, el Sistema Nacional de Gestión de Flora y Fauna Silvestre, también forman parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental para poder cautelar la calidad ambiental en el Perú. Y cuando nosotros hablamos que era único, indivisible, pero también descentralizado, estábamos hablando de que tengo un gobierno nacional y gobiernos subnacionales que tienen funciones y competencias. Sin embargo, estos sistemas interactúan todos con la política nacional y también pueden ser regulados por los gobiernos regionales y locales. Claro, no es de forma obligatoria, pero deberíamos. La política nacional del ambiente y sus sistemas de gestión nos permiten a nosotros comprender la lógica de los objetivos de la política nacional. Por eso que, por ejemplo, los principales factores que influyen en el desarrollo de una evaluación de impacto ambiental en el Perú son las políticas de promoción de inversión iniciada en las décadas de los 90, el desarrollo de megaproyectos de infraestructura e industria extractiva, 3, el crecimiento económico o incremento del PBI, y 4, el incremento significativo de los conflictos socioambientales, sin perder el 5, que son los acuerdos internacionales. Esos son los principales factores que afectan al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, porque, ¿sí? ¿Claro? Entonces, como esto ya les está claro a ustedes, nosotros ahora tenemos que pasar al siguiente nivel. ¿Y cuál es el siguiente nivel? Ver cuáles son los hitos de institucionalidad ambiental en materia de, por ejemplo, los instrumentos de impacto ambiental. En la década de los 60, el ONER, la Oficina Nacional, que luego se convirtió en la Intendencia, luego la Intendencia se dividió y dio a ANA y al CERNAM, nos permitía ya en los 60 tener una evaluación de la calidad ambiental y de los recursos naturales. Era el responsable de hacer los estudios sobre evaluación ambiental y hacer el informe sobre el perfil ambiental del país. En el año 91, las unidades ambientales en relación a las mineras inician las primeras evaluaciones de estudio de impacto ambiental. Salen directrices sobre cierre de minas y límite máximo permisible, así como la elaboración de otros instrumentos, como por ejemplo el PAMA. En el año 1994 se establece el CONAM, la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Esta Comisión Nacional Ambiental era el ente coordinador del sistema de evaluación de impacto ambiental, dirigía la política, elaboraba los ECAs y los LMPs, y como ente rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. No es que funcionaba mal, sino es que por el Tratado de Libre Comercio introducimos el Ministerio del Ambiente en el año 2008, y la idea de crear un rector del Sistema Nacional Ambiental, además involucraba tener opiniones vinculantes para el logro de la sistematización adecuada de la información y de los productos que vamos a tener. Pero sin embargo incorpora conceptos importantes como la revisión aleatoria de los estudios y tener un registro de consultores.
Y esto ha sido fortalecido en el 2012 con la creación del SENACE, quien va a ser responsable de evaluar los estudios de impacto ambiental de categoría 1. Este Servicio Nacional de Certificación Ambiental irá asumiendo gradualmente funciones para consolidar la gestión ambiental en el país. Las principales decisiones de la Ley sobre Estudio de Impacto Ambiental nacen en los años 90. En los años 90, un instrumento pionero fue el Código de Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, donde por primera vez se obligaba a realizar un estudio de impacto ambiental previo a la ejecución de un proyecto. Además, se incluye un listado de proyectos sujetos al estudio de impacto ambiental, así como la información de los estudios del acceso público. Luego, en la Ley de Crecimiento de Inversiones, el Decreto Legislativo 727 del año 91 derogó artículos del Código sobre Estudio de Impacto Ambiental, donde los ministerios son los competentes para evaluar y fiscalizar el instrumento, y se consolidó el enfoque sectorial de los estudios de impacto ambiental. A partir de ahí es donde hablamos, y luego se consolida con la creación de la Ley del Sistema Nacional, que estos son descentralizados la aprobación de los instrumentos una vez transferida la competencia de certificación ambiental. En el año 97 se dio la primera Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades, promovida por el CONAN, donde él era responsable de otorgar la opinión favorable para los procedimientos de requisito de evaluación de impacto ambiental. Ya en el 2001, ya en este camino del centenario, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental estableció categorías, uniformizó el contenido y procedimiento de las evaluaciones y se estudió cómo iban a ser los mecanismos de participación e información ambiental en el marco de ese sistema, ¿no? Que han tenido decretos supremos que lo regulan, que lo especifican, pero que en el tiempo han mantenido su esencia, ¿no? Ya en el 2008 se crea o se modifica la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental con el decreto legislativo 1078, en el cual se introdujo la evaluación ambiental estratégica o como parte del sistema de evaluación de impacto ambiental, es decir, para programas y planes, ahora podemos hacer estudio de impacto ambiental estratégico, ¿no? Entonces, eso nos lleva a decir, ¿esto será suficiente? No, acuérdense, la legislación ambiental en cualquier parte del mundo es dinámica, constantemente mejora. Y eso es lo que tenemos que tener. Parece mucho camino andado, pero en realidad es bastante resumido. ¿Cómo ha sido la adecuación normativa del sistema de evaluación de impacto ambiental? Desde el Código de Medio Ambiente, en los años 90, pasando por la Ley de Marco del Crecimiento y la Inversión Privada, consolidando el hecho de que necesitamos una autoridad ambiental, se estableció el CONAM. Este proceso de adecuación, como ustedes lo acaban de ver, no ha sido corto, ha sido largo, y nos ha ido llamando un proceso a la reflexión y adecuación de la legislación ambiental sectorial. Porque como vimos en alguna parte de la presentación, llega un momento en el cual se pierde el sentido de descentralización de per se y se pasó a una descentralización de competencias sin capacidades. Entonces ahí hay algunas cosas por mejorar, y especialmente en los instrumentos, porque desde la ley en el 2001 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, hay autoridades todavía que no han adecuado su norma. Y tal como ustedes pueden ver ahí, ya una vez creado el Ministerio del Ambiente, salió el reglamento, que es el Decreto Supremo 019/2009, que es con el cual vamos a desarrollar y especificar la implementación de un estudio de impacto ambiental. Una de las cosas que en el Perú tenemos que
respetar son los lugares intangibles, invalorables de protección de los recursos naturales. Y es por ello que el Convenio de Diversidad Biológica del 93 nos permitió a nosotros comprender que era necesario consolidar una protección in situ de la biodiversidad. La Ley de Conservación y Aprovechamiento de Diversidad Biológica cristaliza o pone en la práctica mucho de lo establecido en el CBD y consolida en el año 97 la creación de las áreas naturales protegidas. Estas ANPs han sido reguladas en el año 2001. Actualmente estamos modificando porque insistimos, la legislación no es estática, es dinámica, para poder ser más eficientes y lograr los objetivos que nos hemos propuesto como Estado. Asimismo, así como debemos proteger las áreas naturales protegidas porque son representativas de la calidad ambiental de un país, nos permiten proteger especies endémicas o especies altamente en peligro de extinción, pero todo esto no sería posible si no conociéramos los estándares de calidad ambiental. Es por eso que un ECAAILE nos permite regular a través de los grupos de trabajo, nos permite definir los planes de mejoramiento de la calidad de aire, especialmente con un manejo de cuenca, como son las cuencas de Trujillo, Chimbot, que ya cuenta con sus herramientas e instrumentos. Y especialmente establecer valores del ECA y CO2 para poder jalar hacia la comprensión de tener un ECA para el aire, el suelo y el agua. Y ahí sí les pido que sean un poco abstractos. El aire, por eso que ustedes ven varios ECAs, ECA ruido, ECA radiación ionizante, y esos forman parte todo en el sentido amplio del aire. ¿Cierto? Cierto. Por eso es interesante e importante entender que los estándares de calidad ambiental le permiten a la sociedad tener una calidad de vida adecuada. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué establece el ECA-ruido? El ECA-ruido establece los límites o las condiciones que deben estar diferentes zonas, como la zona residencial, comercial e industrial. Y establece algunas zonas especiales, como son las escuelas y hospitales, donde el nivel de ruido no debe ser el mismo. En el caso de las radiaciones no ionizantes, establece el nivel de exposición a la radiación, por ejemplo en el caso de antenas celulares. El ECA-agua establece valores que definen las categorías, tanto como poblacional, recreacional, veneno costero, riego, conservación, entre otros, de tal manera de que las primarias no deben ser tocadas y las otras tienen que ser adecuadamente entregadas, y por eso que ahí el caudal ecológico juega un papel sumamente importante. En el caso del ECA-suelo, establece las fases de identificación, caracterización y remediación para establecer... ¿Sí? ¿Nos quedó claro? Después de lo que ustedes han leído ahí, es trascendente comprender que estos cuerpos receptores son nuestros soportes. Sin ellos no podemos estar en el ambiente, por favor, recordemos. Sin ellos no podemos estar en el ambiente, es materialmente imposible. Uno de los grandes problemas que tenemos es el agua. Y el agua desde el año 1902 ya tenía un código de aguas. Este código de aguas establecía que era un bien vinculado a la tierra, es decir, la agricultura. Y el agua para fines agrarios y mineros eran debidamente identificados. En el año ya 69 la norma evolucionó y tuvimos nuestra primera ley de aguas, la cual estableció que el agua era un bien público y no privado. Claro, esto bajo el contexto de la ley de reforma agraria, ¿no?, en la cual se privilegiaba siempre al individuo antes que a la gran comunidad.
Y luego cerramos con broche de oro que en el año 2008 se aprueba la Ley de Recursos Hídricos. Por último, la Ley de Recursos Hídricos aprobada en el año 2008, que establece la gestión integral de recursos hídricos, es decir, un manejo integrado no pensando en ríos, sino pensando en cuencas, en áreas geográficas que le permitan poder enrumbar, poder gestionar el recurso hídrico de una manera adecuada, a través de consejos de cuenca, donde no solamente participa el Estado, sino de diferentes actores, es muy interesante, ¿no? Y siempre estableciendo prioridad de uso. Y la prioridad de uso es el primario, es decir, aquel que me sirve para la subsistencia. Esta gestión de recursos hídricos está amarrada a la administración del mismo, la cual ya en el año 2010, después de la dación de la norma, se estableció el reglamento de recursos hídricos, se estableció el otorgamiento de los derechos de uso en el mismo año 2010, donde está el procedimiento administrativo, el derecho del uso, la autorización, las opiniones técnicas, la participación de los consejos de cuenca, para concluir con el reglamento de vertimiento y autorizaciones que regula el procedimiento para otorgar las autorizaciones y su uso de las aguas residuales. Con esto aseguraríamos el uso de los bienes tangibles y no tangibles, es decir, recursos naturales, y también los cuerpos receptores que se podrían ver perjudicados de una u otra manera. Entonces el Estado, con esta legislación, nos permite a nosotros comprender qué es lo que quiere. En el tema de ordenamiento territorial, en el año 1995 ya se visoraba problemas en el manejo del territorio, por lo tanto en el 97 se aprueba la primera ley orgánica de recursos naturales en la cual se introduce el tema de la zonificación económica y ecológica, los famosos ZEs, como un instrumento sustitutorio sustentatorio del ordenamiento territorial. Justamente la finalidad que tenía era evitar la superposición de títulos y usos inapropiados, ¿no?, que muchas veces se dan hasta la actualidad, así como la consolidación y conservación de aprovechamiento de los recursos. En el año 2001 se conformó una Comisión Nacional de Ordenamiento Territorial, justamente al declarar interés el mismo, confirmar la necesidad de la conformación de una comisión multisectorial para aprobar reglamentos que ayuden a la zonificación. Y esto se logró a través del Decreto Supremo 087-2014, 2004 PCM, el cual reglamentó la formulación de la zonificación económica y ecológica, ¿no?, donde estableció procedimientos y diseños y se reguló los niveles de ZE a nivel de micro, meso y macro zonificación. Por otro lado, tenemos la Ley General del Ambiente, ya en el año 2005, donde se establece la naturaleza de la zonificación económica y ecológica y el ordenamiento territorial, ¿no?, ambos instrumentos orientados a mejorar las decisiones sobre el uso sostenible del territorio. Ya en el 2013, el Ministerio del Ambiente aprobó los instrumentos de ordenamiento territorial, ¿no?, a través de 7 estudios especializados. Además se crearon diagnósticos integrando el territorio con los ZE, más estudios especializados, el plan de ordenamiento territorial que se aprueba una vez aprobado el ZE, y los estudios especializados, y se establecen rangos y momentos para aprobar cada una de las herramientas e instrumentos, ¿no? Para ir cerrando esta parte del marco legal vigente en el país para el proceso de la gestión ambiental, el proceso de ordenamiento territorial nace con una zonificación económica y ecológica, estudios especializados, diagnósticos integrados del territorio y terminamos con un plan de ordenamiento territorial. ¿Cuáles son estos estudios especializados que debemos solicitar para poder consolidar el ordenamiento territorial? El primero es la dinámica económica regional, porque esta dinámica nos va a permitir comprender cuáles son las necesidades del uso de recursos. Luego, evaluar la normatividad y política de incidencia territorial, es decir, alinear los instrumentos de legislación en relación a los instrumentos nacionales en el proceso de centralización. Tener servicios ecosistémicos, de tal forma de que este ordenamiento territorial sea autosostenible a través de
manejo adecuado del ecosistema que ellos tienen, la capacidad institucional que nos permita lograr un manejo adecuado del territorio, ¿no? Los cambios de cobertura y uso de suelos que son sumamente importantes, o sea, es cierto, hay muchos problemas hasta ahora a la hora de entregar o no entregar el bien, o sea, las tierras, ¿no? Y por último, los ecosistemas y hábitats marinos costeros que requieren ser incorporados, de ser el caso, a los costeros a su ruta turística, que los puede ayudar a ellos luego, también a comprender las características de la zona. Por último, la fiscalización ambiental era hecha por OCINEMIN, luego pasó a ser OEFA a través del decreto legislativo 1013, que crea el Ministerio del Ambiente y también a la OEFA. El Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental regula las funciones de los integrantes del CINEFA, regula los instrumentos de planificación de supervisión a través del PLANEFA, establece topes máximos de multa y define las medidas administrativas de tal forma de que se definan las medidas administrativas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales. Es decir, vamos a lograr que se cumplan las obligaciones ambientales. Una vez que hemos visto en general el marco legislativo ambiental y cómo se conforma este, vamos a tener ahora dos momentos. Un momento que es profundizar sobre este último denominado paquetazo ambiental, que nos va a ayudar a comprender cómo la evolución de las normas y cómo esto sigue evolucionando en el tiempo. Pero antes de eso vamos a ver un pequeño video para ver por qué es importante comprender en qué consiste o por qué se da este paquetazo ambiental en relación a qué es un ecosistema. Como ustedes saben, en algunos lugares de nuestro planeta hay montañas, en otros hay desiertos, selvas u océanos. En cada uno de esos lugares hay animales y plantas que están adaptados para vivir allí. Imaginen un pingüino acostumbrado a vivir sobre la nieve. ¿Qué pasaría si lo llevaran a una ciudad tropical en verano? Pues seguro que se moriría. Bueno, no siempre. Algunos pueden llegar a vivir en el zoológico, por ejemplo. Pero lo que es seguro es que necesitaría acostumbrarse a vivir fuera de su ecosistema. ¿Fuera de dónde? De su ecosistema. Cada uno de esos lugares que les mencionaba, la selva, el desierto o el mar, por ejemplo, con sus temperaturas, su altura, sus vientos, se llama ecosistema. ¿Y cómo son de grandes los ecosistemas? Son de distintos tamaños. Pueden ser grandes como el mar o pequeños como el hueco de una hoja. ¿Y qué cosas hay en un ecosistema? Hay animales, plantas y muchos otros organismos. A todos estos que están vivos los llamamos bióticos, pero además hay elementos que no están vivos, como la luz, la lluvia, el viento. Los llamamos abióticos. ¿Y dónde están los ecosistemas? En muchos lugares. Cambian según el lugar del mundo en el que estén. Por ejemplo, en el sur de Argentina hay bosques con nieve, en Brasil y en África hay mucha selva. Como se han podido observar, la importancia de comprender cómo interactúa el mundo, ¿no? y por qué hay que respetar los hábitats y los ecosistemas. Por ello, el Estado peruano es consciente de que hay que hacer uso de los recursos naturales de forma sostenible. Y por ejemplo, ustedes pueden ver acá un mapa sobre las concesiones mineras al año 2014. Y el dato es que tenemos aproximadamente más del 20.23% de concesiones superpuestas. Y eso tiene que ver con un inadecuado ordenamiento territorial y un inadecuado aprovechamiento de recursos naturales. Tenemos problemas con el respeto de la propiedad, ¿no? Y es así como las comunidades campesinas muchas veces hay problemas y conflictos sociales, aun cuando la legislación ambiental está dada para lograr que subsista en forma armónica el uso de dichos recursos. El Perú está lleno de comunidades campesinas, nativas, indígenas,
¿Por qué? Porque venimos de un proceso de colonia donde grandes extensiones de tierra eran manejadas por una sola persona. Y eso obviamente significa que las comunidades luego asumieron la titularidad de ellas y ahora tenemos comunidades campesinas que en la década de los 70 ya sabemos nosotros cómo fueron proliferando, ¿no? Sin embargo, es importante, y los conflictos sociales normalmente se dan por o parten del ordenamiento territorial, y especialmente por un conflicto con el área superficial, dado que el Estado peruano era dueño del área subterránea de todos los recursos naturales, ¿no? Por lo tanto, hay un conflicto con las aproximadamente 6.069 comunidades campesinas asentadas en la sierra y las 1.461 comunidades nativas en la Amazonía, de las cuales 979 campesinas y 194 nativas aún no cuentan con su título de propiedad sobre sus tierras, ¿no? Y eso hace que hayan conflictos sociales permanentemente. Ya en junio del 2013 se habría otorgado los derechos de concesiones a la actividad minera en un 50.12% de territorio de propiedad comunal, es decir, donde el dueño del área superficial es una comunidad campesina y el dueño del subsuelo es un tercero, porque el Estado se lo ha concesionado. Y principalmente en la zona sur, Apurímac, Puno, Cusco, Tacna, Arequipa, Moquegua, es donde hay mayor presencia de conflictos ambientales por agua y tierra. Ejemplo, Tía María. En el lado norte no se queda atrás, porque tanto Ancash, Cajamarca, Piura, La Libertad, Lambayeque tienen sus problemas, siendo Ancash y Cajamarca los dos principales bastiones de la problemática ambiental minera en la zona. Es más, en el caso de Ancash hay un caso emblemático del Parque Nacional Huascarán, donde hay concesiones mineras superpuestas sobre el área natural protegida que se creó luego de la misma concesión. Este paquetazo normativo lo que hace es hacer precisiones, ¿no?, en relación a la revisión de términos, como es, por ejemplo, el tema de cómo se van a entregar los instrumentos, ¿no? Y para eso apareció la certificación de inexistencia de restos arqueológicos del CIRA, que ahora lo da el Ministerio de Cultura, y se estableció un silencio administrativo, se estableció los instrumentos de gestión ambiental, se estableció la relación del costo-beneficio, la certificación ambiental y la certificación ambiental global, se determinó las autoridades ambientales competentes, se estableció entidades que estaban tratando de imponer una solución, la entrega de títulos habilitantes y un manejo a través de un plan de monitoreo de las acciones. Uno de los temas importantes es la elaboración y formulación de términos de referencia. Tener informes técnicos que me ayuden a saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Las opiniones técnicas también de opiniones vinculantes y no vinculantes, porque a las finales deciden o no la extracción o no de un mineral. La SBN, que es la responsable de las áreas superficiales cuando no hay otro titular, porque es propiedad del Estado. El Sistema Nacional de Bienes Estatales, la línea base, ahora el SENACE, el derecho de vía, el contrato de sensibilidad tributaria, como algunos mecanismos que nos van a ayudar a nosotros a comprender este paquetazo económico que en realidad se resume en estos 3 decretos supremos, ¿no? Donde el primer decreto supremo, que es el 054, aprobado el 16 de mayo del 2013, establece el silencio administrativo positivo para temas ambientales y patrimonio cultural. Regula los procedimientos administrativos de autorización de adecuación de proyectos de inversión pública.
El Decreto Supremo 060 del 24 de mayo del 2013 agiliza la ejecución de proyectos, reduce el procedimiento de aprobación de los instrumentos de gestión ambiental de 120 a 83 días. Eso no es decir que los estudios de impacto ambiental no van a ser más rigurosos. Tienen que ser rigurosos lo que están haciendo respetando las plazos y fechas, ¿no? Y luego se establece en el 2015 la autorización de terrenos superficiales solo con la copia legalizada del acta de la Junta Directiva que los va a ayudar a formalizar el proceso. El Decreto Supremo 50 y 60/2013 nos establecen nuevas normas de conducta en el marco de la legislación vigente ambiental, por eso que marca un hito para este gobierno de buscar agilizar repito, una legislación ambiental sostenible y dinamizar la economía, que es algo que necesitamos. Creo que no nos podemos decir que no, con lo que ya tenemos nos basta y nos sobra, sino que en realidad lo que buscamos es dinamizar la economía de una manera, ¿no? Entonces estos dos decretos supremos son dos decretos supremos legales, pero que tienen un fin económico más que ambiental, ¿no? Es obvio que el tema del CIRA es un poquito controversial desde el punto de vista de el respeto a los restos arqueológicos, pero también hay que tener en cuenta que las direcciones regionales tienen 20 días para emitir el CIRA, en caso contrario se aplica el silencio administrativo positivo, o sea, si no van a responder y luego encuentran un bien de la Huaca, o de la zona arqueológica, la empresa debe presentar un plan de monitoreo que debe ser aprobado en un lapso no mayor a 10 días. Muestra algunas incongruencias legales en relación al artículo 2 y 6, que en realidad no son inconstitucionales en 100%, pero sí sería necesario revisarlas, y eso es, creo que como cualquier norma es perfectible. Pero sí hay que atender de que es un buen paso para agilizarse. No podemos ver los temas ambientales como temas malos, ¿no? Nosotros, como responsables de la gestión ambiental, lo que buscamos es lograr las inversiones de una manera sostenible en el país, que se respete la calidad ambiental de los seres que viven y los recursos naturales que ahí existen, ¿no? Otro tema que se incluye y que tiene algunos vacíos todavía, pero que hay que ver cómo va a ser en el proceso de implementación, es la aprobación de términos de referencias comunes para la elaboración de estudios de impacto ambiental detallado y semidetallado. En el caso de ANA y CERNAN ya aprobaron que ellos van a solicitar en los términos de referencias comunes, ¿no? Y este proceso de crear tiene una lógica de que si ya hay una expertise en lograr instrumentos de gestión ambiental, pues es el momento de pasar al siguiente nivel, clasificarlo de forma anticipada para poder ayudar y mejorar el proceso productivo. Una vez que se presenta la solicitud, pasan 3 días, el Ministerio traslada a las autoridades públicas información para la emisión de opiniones vinculantes o no vinculantes, se recepciona. Las entidades públicas, a través del informe de opiniones, tienen 10 días, el MINET traslada las soluciones o requerimientos de la empresa. Como ustedes ven, sigue el proceso, se elaboran por única vez, ¿sí? Por única vez, observaciones. No hay posibilidad de que se hagan 2, 3, 4, 5 observaciones. Y estos términos de referencia nos van a ayudar a poder lograr, claro, en el tema de los días, y por eso dice un día, no se precisa en la norma, porque la evaluación preliminar es aprobada directamente, o sea, no es necesario término de referencia para un día. ¿Hay impedimento de realizar requerimiento de información o subsanar alguna información del instrumento de gestión ambiental?
sobre temas que no hayan sido observados previamente durante el procedimiento en términos de referencia, sanciones administrativas. En realidad, en una sola etapa se pretende aprobar los estudios de impacto ambiental, que no están mal, a mí me parece que están bastante bien, pero necesitamos tener funcionarios públicos y servidores públicos mucho más preparados, mucho más duchos en la materia, de tal manera de que esto en realidad ayude, ¿no? Yo creo que esto ayuda mucho porque se debe realizar una sola vez bien, ¿no? Y todo es perfectible, pero no puede ser que hayan cosas que luego me dé cuenta. El Decreto Supremo 01/2015 PCM establece disposiciones para procedimientos mineros, que es impulsar la promoción de la inversión privada, y la reducción de procedimientos administrativos a través del otorgamiento de concesiones de beneficios, y para procedimientos de explotación y exploración minera. Acá, sobre la autorización del uso superficial de las tierras en las comunidades campesinas, el artículo 3.1 del mencionado decreto establece nuevos criterios simplificados para entregar la concesión de los terrenos de las comunidades campesinas. Solamente con la copia legalizada del acta de la Junta Directiva de la comunidad. No es necesario tener una asamblea para poder hacer usos del área superficial, ¿no? ¿Que esto contraviene la 169 de la OIT? Puede ser, y el artículo 89 de la Constitución Política puede ser, pero hay que tratar de conversar para poder ver que esto en realidad no es malo. Lo que pasa es que sí, hay experiencias malas donde la empresa contamina el ambiente, no se logra el objetivo, pero no es una empresa, y también el titular es consciente de que hay afectación ambiental, él seguramente va a decirlo en su momento. En relación, por ejemplo, al tema de la solicitud de obtención de concesiones, el reglamento de procedimiento administrativo del 92 estableció en su artículo 35 la presentación de la memoria efectiva, la copia del cargo de presentación del estudio, y la autorización del uso de agua y la autorización para la construcción de una planta en el terreno. Ahora se establece en el artículo 3, se recoge diversos criterios para la obtención, que se encuentran inscritos o no, inscritos con nombre de comunidades campesinas, un documento donde se debe destacar, una copia o el plan de monitoreo arqueológico, una diferencia que también es interesante marcarla en relación a la presentación de las solicitudes está en la implementación de la forma de notificación a la empresa para hacer las publicaciones, ¿no? Ahora la norma refiere que una vez presentado el documento de la empresa podrá, o sea, no es obligatorio, pero sin embargo por usos y costumbres seguimos publicándolo, se seguirá publicando, ¿no? En relación a los avisos deberían estar 15 días, luego ahora han sido reducidos a 7 días. En realidad, que esté 15, que esté 7, aquellas personas interesadas, involucradas, van a poder identificar claramente cuando les toca recoger sus bienes, mejor dicho, defender sus bienes de acuerdo a lo que se establece en la legislación, ¿no? Plazos para oposición, ¿no? Entregar los avisos, si no mediara oposición, la dirección debió evaluar la solicitud, ¿no? Actualmente la oposición solo podría ser impuesta en un plazo máximo de 15 días, si antes era 30, ahora es 15. No estoy diciendo que eso esté mal, lo único que estoy diciendo es que ha reducido los plazos y eso sí permite agilizarlo. Ahora, no es que si alguien hubiera un opositor debería hacerlo lo más pronto posible, no esperar los 30 días, ¿no? Si, además ahora la norma establece 15. Prevé la diligencia de inspecciones a realizarse con 60 días naturales siguientes a la fecha de solicitud. Ahora solamente es 15.
La Dirección General de Minería otorga el título, ahora la Dirección General de Minería otorga el título igual. Pero lo que se pide es tener todos los documentos adicionales, como es la licencia de agua, que va a permitir tener un informe favorable de el otorgamiento de la concesión, ¿no? La modificación de la presentación del informe técnico minero. Antes no se requería un procedimiento para modificar el instrumento de gestión. Ahora estamos igual, no se requiere. Pero para modificar o ampliar la presentación del informe técnico en casos de la capacidad instalada, B, la capacidad instalada para instalaciones adicionales, o C, instalación adicionales sin modificación. Es decir, se está especificando qué tipo de ampliación podría ser, ¿no? Por último, cuando la actividad propuesta se modifique considerablemente por la magnitud de duración, dichas modificaciones deben ser evaluadas a través de un procedimiento modificado. Y en la parte primera, donde se establece la modificación de las concesiones, se dice, y es que justamente las normas tienen esta particularidad de flexibilidad y amplitud para poder aplicarse. Una de las normas más controversiales de este paquetazo fue la ley 30.230, que lo que busca es la reactivación de la economía. Todavía no se ha logrado impulsar adecuadamente esa legislación porque promueve la extracción desmesurada de los recursos y hay colusión con los pueblos originarios, ¿no? Y ahí hay todavía cosas por limar entre ambas partes que esta legislación, al ser tan abierta, ha generado que la comunidad no esté de acuerdo con la misma. Una de las cosas de la prevención y corrección de conductas infractoras que la gente considera debilitamiento de OEFA, y OEFA ya se ha pronunciado, ha dicho que no va a pasar nada, es suprimir la sanción sancionadora permitiendo solo la función correctiva, y es importante, antes que sancionar, corregir, ¿no? Y si hay que sancionar, se sancionará por una falta grave, no hay una falta muy grave de acuerdo a su tipificación. Así que no habría mayores problemas, ¿no? La OEFA no cumpliría en cabalidad sus funciones, sin embargo, hasta ahora no se ha visto mermado por ello, ¿no? OEFA identifica una infracción ambiental, dicta medidas correctivas. Si la empresa cumple la medida correctiva, se concluye el procedimiento, y si la empresa incumple la medida, se pone una multa, ¿no? Y si es una infracción muy grave, obviamente sí se va a ir a aplicar directamente lo que establece la legislación ambiental. Esta misma norma establece plazos a las solicitudes, y eso está bien porque en estos últimos años hemos visto que las opiniones técnicas se demoran mucho en ser emitidas. Entonces ya ANE y SERNAN han establecido los mecanismos para que eso quede claro y también se agilice. Cuando hablamos de zonas reservadas que van a ser aprobadas por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, es cierto, o sea, necesitamos que todos estén de acuerdo, todos los sectores productivos, porque tener una área natural protegida involucra tener ciertas restricciones del uso de esa área. Hay que tener claro qué es lo que piensan todos. Sin embargo, de hecho, que va a primar la lógica para la protección y la calidad ambiental, ¿no? ¿Sí? Además, la zona reservada es creada bajo el sustento técnico ambiental para protección oportuna y rápida del patrimonio natural y prevenciones de afectación negativa. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de la zona norte, zona marina costera del norte del Pacífico, que está en este proceso, ¿no? Y vamos a esperar si antes de este gobierno, al terminar, se logre tener el voto aprobatorio, ¿no?
Otro tema que se incluye es el ordenamiento territorial que debe ser aprobado por el Consejo de Ministros, ¿no? De tal manera que la decisión será realizada de manera parcializada, guiada por intereses de modificación de los objetivos del ordenamiento territorial, cosa que no es que se esté viendo, ¿no? No están debilitando el Ministerio del Ambiente, lo que se está haciendo es fortaleciendo la institucionalidad para poder agilizarlo. Otro tema que es importante es el alineamiento estándar de calidad ambiental y los límites máximos permisibles que también deben ser aprobados por el Consejo. En ambos casos, aun cuando aparezca un debilitamiento de las funciones del MINAC, en realidad el Ministerio del Ambiente siempre ha sido un ente coordinador, por más que ha sido o salgan los decretos supremos aprobados por ellos, porque los técnicos son los técnicos. En el caso del Ministerio del Ambiente es el conocedor y el gestor en materia ambiental. Por lo tanto, eso lo tienen que ver la misma población, como en el tiempo se va a ir madurando esto. La eliminación de duplicidad de autorizaciones, que eso es importante, y creo que con el proyecto de ley que ya está colgado para tener la gestión integrada de manejo ambiental, con la certificación integral, pues esto va a ser bueno, ¿no? El tema de excluir sectores es justamente parte de la experiencia. O sea, si la experiencia me dice que ese sector no va a contaminar más de lo necesario, ¿para qué gastar esfuerzos o equipos? En materia tributaria, lo que se ha determinado es que hay medidas directamente a reducir el costo empresarial, es decir, el beneficio va a ser directamente a la empresa, pero con una finalidad, la reinversión. Entonces, la reducción de intereses moratorios es menor a la retención adelantada por el impuesto a la venta, y esto, como te dije, ahorita regresamos, porque la menor retención podría generar problemas, pero no necesariamente una menor retención, sino es que vamos a optimizar esa retención. Así como las deudas tributarias, los contratos de estabilización, la modificación de régimen de percepción, todos estos mecanismos legales de la empresa en materia económica son las que van a ayudar a darle sostenibilidad. Que tiene ciertas particularidades que no a todos le van a gustar, pues es bueno, ¿no? Porque la legislación es justamente para eso, ¿no? Para establecer mecanismos. Un tema que se incluye en esta ley es el saneamiento físico legal, ¿no? Sin embargo, ahí, en este procedimiento especial para saneamiento legal de predios para proyectos de inversión pública y privada, se estaría vulnerando el derecho a la propiedad del derecho originario. Hay que tener cuidado con eso, porque en realidad el territorio del Perú, y si una comunidad nativa o indígena no tiene total vigencia sobre el mismo, pues existen mecanismos legales como la expropiación en beneficio de otros ciudadanos, ¿no? Tenemos bastantes mecanismos más, como en el caso de el proyecto de ley 3941, que todavía no se aprueba, pero que está en mesa para poder ver cómo resulta, ¿no? Y es el uso compartido de la línea base, la certificación ambiental global, dos herramientas muy potentes, por más que quisiéramos decir que están mal, son muy potentes ambas herramientas que van a ayudar a gestionar en forma adecuada, ¿no? Y justamente esta certificación global va a permitir en el tiempo tener todo bajo control. ¿Vamos a tener que modificar sistemas? Sí. ¿Vamos a tener nuevas plataformas? Sí. Pero creo que con eso vamos a mejorar el seguimiento de un título habilitante que antes era un poquito doloroso, especialmente por la tramitología de los diferentes requisitos que se establecían, ¿no? Y como ustedes pueden ver, la idea es que SENACE los imita, y especialmente son para los de categoría 1, ¿no? Los que impactan más. Luego viene el procedimiento de servidumbre de tierras eriazo, donde la servidumbre es solicitada por el titular. La autoridad sectorial, que en este caso las SBN, hace un informe, aprueba la existencia del área donde se va a realizar la
Al final se incorporó el silencio administrativo con la única intención de hacer que los funcionarios y servidores públicos agilicen y pues puedan viabilizar este trabajo. Y se establecieron niveles, los niveles cuando el terreno es público 100%, cuando es propiedad privada, para hacer este diagnóstico y análisis. El famoso derecho de interés nacional, que es de todos los peruanos, pues ahora se va a utilizar con mucho más rigor, porque necesitamos destrabar proyectos, y ese destrabar proyectos significa mejorar la calidad ambiental en el país. De hecho que a nadie le gusta que le expropien su terreno, pero es necesario también comprender que hay prioridades, ¿no? Y se ha establecido un proceso de expropiación en algunos proyectos específicos como Majes Iguas 2, el aeropuerto de Andahuayla, el gasoducto peruano, con la finalidad de poder viabilizar dichos proyectos. Esto es lo que se ha tenido como introducción de la normatividad ambiental. Ahora vamos a hacer un pequeño video y conmigo muchas gracias. Espero que hayan podido interiorizar, comprender en cómo la legislación ambiental en el Perú ha evolucionado, qué es lo que busca y cuáles son las principales normas, y especialmente esos últimos dispositivos legales que los hemos comentado como manera de casuística para poder lograr concentrar y mejorar el sistema. Ahora veamos cuál es el propósito del SENACE en este nuevo reto que se... Todos nacemos con derecho a disfrutar de la vida, de un ambiente sano y saludable que permita el desarrollo adecuado de nuestras familias. Para disfrutar de ello, debemos cuidar nuestro entorno y nuestros recursos naturales. Cuidar los recursos no significa que estos no pueden ser usados. Al contrario, debemos aprovecharlos para poder crecer, pero debemos hacerlo de manera responsable y equilibrada. Bajo esta idea, el Ministerio del Ambiente está implementando el SENACE, una institución especializada que se encargará de revisar y aprobar objetivamente los estudios de impacto ambiental de grandes proyectos de inversión y así prevenir y reducir los impactos ambientales sobre la naturaleza y las poblaciones. El SENACE nace para cuidar de la vida. Nace para lograr un equilibrio entre las consecuencias de las actividades humanas y el cuidado del ambiente. Nace para generar mejores condiciones de vida para las presentes y futuras generaciones. El SENACE está en proceso de desarrollo, adecuando las condiciones necesarias para atender las responsabilidades ambientales que hoy están repartidas en otras instituciones. La idea es que en un futuro muy cercano, los grandes proyectos de inversión se sujeten a obligaciones claras, bajo parámetros razonables y que sean atendidos, revisados y aprobados de manera eficiente, contribuyendo así al derecho de un ambiente sano y equilibrado para todos los peruanos y peruanas. SENACE, por un equilibrio entre población, naturaleza y empresa. Para terminar el día de hoy, no quería antes sin irme, hemos visto el video de SENACE, que es muy alentador, y ahora vamos a cerrar esta sesión con el video de OEFA para que nos pueda ilustrar qué es lo que buscamos, no solamente en el marco legal de la prevención, sino también de cautelar el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental. Somos el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, un organismo público, técnico especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, que garantiza que las actividades económicas en el Perú se desarrollen en equilibrio con el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano. Valoramos la inversión privada responsable. Por ello, fiscalizamos la gestión ambiental de la gran y mediana minería, hidrocarburos y electricidad, pesquería y algunos rubros de la industria manufacturera.
Nos encargamos además de la evaluación, supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental. Reconocemos a las empresas que cumplen sus obligaciones ambientales, inscribiéndolas en el registro de buenas prácticas ambientales, y otorgamos incentivos a las empresas que van más allá de sus obligaciones. Es decir, premiamos el sobrecumplimiento de la normativa ambiental. Y no solo eso, como ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental en el Perú, supervisamos que otras entidades públicas, como ministerios, organismos públicos, gobiernos regionales y municipalidades, cumplan sus funciones de fiscalización ambiental. Hemos enfrentado retos para garantizar una auténtica fiscalización ambiental en el país y lo hemos logrado. Supervisamos al 100% de nuestros administrados de las actividades más importantes. Somos firmes con los incumplimientos graves. Fomentamos la subsanación voluntaria de los incumplimientos leves. Somos transparentes, divulgando información que le interesa a la sociedad. Hoy, estamos presentes en todo el país a través de 27 oficinas a nivel nacional, lo que nos permite atender rápidamente las denuncias y emergencias ambientales. Somos conscientes de la importancia del crecimiento económico en el Perú. No buscamos que la fiscalización ambiental sea vista como un sobrecosto, pero tampoco como una fiscalización débil o anodina. Promovemos una fiscalización ambiental efectiva que armonice la inversión privada con la protección ambiental. Nuestras acciones de fiscalización ambiental se complementan con la generación de conocimiento a través de publicaciones y capacitaciones a nivel nacional. Fomentamos la participación ciudadana en el cuidado del ambiente a través de monitoreos ambientales participativos, la presentación de denuncias ambientales y la Red Universitaria de Capacitación y Educación en Fiscalización Ambiental, RUCEFA. Todo esto ha sido posible gracias a un equipo humano identificado con los objetivos del OEFA, consciente de la importancia de la protección del ambiente para garantizar la calidad de vida de futuras generaciones y, sobre todo, comprometido con la protección del ambiente. ¿Quieres ser parte del cambio? Tenemos nuestras puertas abiertas. Conócenos. Hay muchas formas de participar y lograr que el Perú se desarrolle en armonía con nuestro derecho a disfrutar de un ambiente saludable.